Fírmalo ya, que no tenemos toda la noche, ordenó su suegra con desprecio, mientras la familia brindaba con champán. Isabela tomó el bolígrafo con manos temblorosas. Lo que ninguno sabía era que su padre observaba todo desde las sombras, y él no era cualquier hombre. El salón principal de la mansión Castellanos brillaba con la luz de 3 enormes candelabros de cristal que colgaban del techo abovedado. Flores blancas importadas decoraban cada rincón, como si aquella noche fuera una celebración, y no el entierro de un matrimonio. El aroma dulce de las rosas se mezclaba con el perfume caro que doña Mercedes Castellanos siempre usaba en exceso, creando una atmósfera que a Isabela le provocaba náuseas. Estaba sentada en el centro de una mesa de caoba pulida, rodeada por rostros que alguna vez había considerado su familia, rostros que ahora la miraban con una mezcla de desprecio y satisfacción apenas disimulada. Frente a ella, un documento de varias páginas esperaba su firma. El acuerdo de divorcio que pondría fin a años de matrimonio con Rodrigo Castellanos. 3 años de mentiras, 3 años de humillaciones, 3 años de fingir que no veía lo que todos sabían. ¿Vas a firmar o necesitas que te deletreemos las palabras? La voz de Camila Castellanos cortó el silencio como un cuchillo oxidado. La hermana de Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, copa de champán en mano, con esa sonrisa venenosa que Isabela había aprendido a reconocer desde el primer día. Isabela no respondió. Sus ojos recorrieron lentamente cada rostro en la habitación. Don Aurelio Castellanos, el patriarca, ocupaba el sillón principal como un rey en su trono. Su expresión era de piedra, pero sus ojos brillaban con algo que Isabela solo podía describir como triunfo. Llevaba semanas esperando este momento, orquestándolo con la precisión de quien está acostumbrado a destruir todo lo que se interpone en su camino. A su lado, doña Mercedes acariciaba un collar de perlas que probablemente costaba más que lo que Isabela había ganado en toda su vida trabajando como diseñadora de interiores. La matriarca no se molestaba en ocultar su desprecio. Nunca lo había hecho. Desde el primer día supe que no eras suficiente para mi hijo, había dicho doña Mercedes durante la primera cena familiar, cuando Isabela todavía creía que el amor de Rodrigo era suficiente para enfrentar cualquier cosa. Pero los hombres jóvenes cometen errores. Lo importante es corregirlos a tiempo. Y ahora, años después, estaban corrigiendo ese error. Rodrigo estaba sentado al otro lado de la mesa, evitando mirarla directamente. El hombre que una vez le había prometido amor eterno, que había jurado protegerla de todo y de todos, ahora no tenía el valor de sostenerle la mirada mientras su familia la despedazaba. Rodrigo. Isabela habló por primera vez en lo que parecían horas. Su voz salió más firme de lo que esperaba. ¿No tienes nada que decir? El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier insulto. Rodrigo se limitó a encogerse de hombros, como si el asunto no tuviera importancia, como si ella no tuviera importancia. ¿Qué quieres que diga, Isabela? Finalmente respondió, su tono aburrido, desinteresado. El matrimonio no funcionó. Estas cosas pasan. Lo mejor es terminar esto de manera civilizada. ¿Civilizada? Isabela sintió una risa amarga subiendo por su garganta. ¿Le llamas civilizado a obligarme a firmar un documento que me deja sin nada? ¿A humillarme frente a toda tu familia como si fuera una criminal? Nadie te está humillando, querida. Doña Mercedes intervino con ese tono condescendiente que usaba como arma. Simplemente estamos protegiendo lo que es nuestro. No puedes culparnos por eso. Después de todo, llegaste a este matrimonio con las manos vacías. Es justo que te vayas de la misma manera. Las palabras golpearon a Isabela como bofetadas invisibles, pero no eran nuevas. Había escuchado variaciones de ese mismo mensaje durante años, en cada reunión familiar, en cada evento social, en cada momento que doña Mercedes encontraba para recordarle que ella no pertenecía a su mundo. El acuerdo es más que generoso. El licenciado Ricardo Fuentes, abogado de la familia Castellanos, habló desde su posición junto a don Aurelio. Era un hombre de expresión severa, que trataba a Isabela como si fuera una molestia que había que eliminar. Se le ofrece una compensación económica que, francamente, es más de lo que merece considerando las circunstancias. Las circunstancias. Isabela frunció el ceño. ¿Qué circunstancias? El licenciado intercambió una mirada rápida con don Aurelio antes de continuar. Tenemos evidencia de que usted ha sido, digamos,
menos que fiel durante su matrimonio. El mundo de Isabela se detuvo. ¿Qué? Fotografías, testimonios. El licenciado sacó una carpeta de su maletín. Todo documentado y listo para ser presentado en un tribunal si usted decide complicar las cosas. Isabela extendió la mano para tomar la carpeta, pero don Aurelio la detuvo con un gesto. No es necesario que veas los detalles sórdidos, muchacha. Su voz era como hielo. Lo importante es que entiendas tu posición. Puedes firmar este acuerdo ahora y salir de aquí con algo de dignidad intacta. O puedes pelear, y te aseguro que cuando terminemos contigo, no te quedará nada. Ni dinero, ni reputación, ni futuro. Isabela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Evidencia de infidelidad? Era absurdo. Ella nunca, jamás, había traicionado a Rodrigo. A pesar de todo, a pesar de las humillaciones, a pesar de descubrir que él sí la engañaba con su asistente, ella había permanecido fiel. Y ahora la acusaban a ella. Eso es mentira. Su voz tembló, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Yo nunca... ¿Nunca qué? Camila se acercó, su perfume invadiendo el espacio de Isabela. ¿Nunca pensaste que te descubriríamos? Por favor, Isabela. Sabemos exactamente qué clase de mujer eres. Lo supimos desde el principio. Rodrigo. Isabela se giró hacia su esposo buscando algo, cualquier cosa en sus ojos. Tú sabes que eso no es verdad. Tú me conoces. Pero Rodrigo simplemente desvió la mirada hacia la ventana, como si el jardín nocturno fuera más interesante que la destrucción de la mujer con quien había compartido su vida. En ese momento, Isabela entendió algo con claridad devastadora. Rodrigo no era solo un esposo cobarde, era cómplice. Había participado en esta farsa desde el principio. Tal vez incluso la había planeado. Tienes 5 minutos para decidir. Don Aurelio consultó su reloj de oro, un gesto calculadamente despectivo. Mis abogados tienen cosas más importantes que hacer que esperar a que una don nadie acepte su realidad. Isabela cerró los ojos. En la oscuridad de sus párpados, vio el rostro de su madre, fallecida cuando ella era apenas una niña. Recordó sus palabras, susurradas en noches de tormenta cuando Isabela tenía miedo. La dignidad, mi amor, es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú la entregues. Abrió los ojos con una determinación renovada. Necesito hacer una llamada. La risa de doña Mercedes llenó la habitación. ¿Una llamada? ¿A quién? ¿A tu padre, el mecánico? ¿Crees que él puede salvarte de esto? Isabela sintió el aguijón del insulto, pero no permitió que su expresión lo reflejara. Su padre. El hombre que la había criado solo después de la muerte de su madre. El hombre que trabajaba día y noche para que ella pudiera estudiar, para que tuviera oportunidades que él nunca tuvo. O al menos, eso era lo que los castellanos creían. Mi padre, Isabela pronunció las palabras lentamente, merece saber lo que está pasando. Oh, por favor. Camila puso los ojos en blanco. ¿Qué va a hacer? ¿Amenazarnos con una llave inglesa? Las risas llenaron la habitación. Don Aurelio, doña Mercedes, el licenciado Fuentes, incluso Rodrigo esbozó una sonrisa cobarde. Todos se reían de ella, de su familia, de su origen humilde. Lo que ninguno de ellos sabía era que Eduardo Márquez, el hombre al que llamaban mecánico con tanto desprecio, estaba en ese preciso momento estacionando su vehículo frente a la mansión Castellanos. Y Eduardo Márquez no era ningún mecánico. Isabela tomó su teléfono y marcó el número que conocía de memoria. Sonó una vez, 2 veces, 3. ¿Isabela? La voz de su padre sonó calmada, pero ella detectó esa nota de preocupación que siempre estaba presente cuando se trataba de ella. Papá. Su voz se quebró ligeramente. Están haciéndolo. Ahora mismo. Un silencio breve. Luego, ya estoy aquí, mi niña. No firmes nada. Don Aurelio frunció el ceño al ver la expresión de Isabela cambiar. Había algo diferente en sus ojos ahora. Algo que no había estado ahí momentos antes. ¿Se puede saber qué le dijiste a tu padre?, preguntó con impaciencia. Antes de que Isabela pudiera responder, el mayordomo de la mansión apareció en la puerta del salón con expresión desconcertada. «Señor Castellanos». Su voz era cautelosa. «Hay un caballero en la entrada. Dice que viene por la señora Isabela. Dile que espere afuera como la gente de su clase». Doña Mercedes agitó la mano con desdén. «Estamos ocupados con asuntos importantes». «Señora». El mayordomo tragó saliva.
El caballero llegó en un vehículo que, bueno, señora, nunca había visto un auto así, y viene acompañado de 3 abogados y un equipo de seguridad. El silencio que cayó sobre la habitación fue diferente a los anteriores. Era un silencio de confusión, de alarma, de algo que los castellanos rara vez experimentaban: incertidumbre. Don Aurelio se puso de pie lentamente. ¿Qué clase de broma es esta? La respuesta llegó en forma de pasos firmes, acercándose por el pasillo de mármol. Pasos que resonaban con la autoridad de alguien acostumbrado a que las puertas se abrieran ante él. Eduardo Márquez apareció en el umbral del salón. Pero no era el Eduardo Márquez que los castellanos esperaban. No había overol de mecánico, ni manos manchadas de grasa. En su lugar, vestía un traje impecable, que incluso don Aurelio reconoció como de la más alta costura. Su postura era la de un hombre que había dirigido imperios, negociado con presidentes y destruido a quienes cometieron el error de subestimarlo. A su lado, la licenciada Patricia Solano cargaba un maletín que parecía contener munición legal suficiente para una guerra. «Buenas noches». Eduardo habló con voz serena pero con un peso que hizo que el aire de la habitación se volviera denso. «Parece que llegué justo a tiempo». Doña Mercedes fue la primera en recuperar el habla. «¿Quién demonios es usted? ¿Y cómo se atreve a entrar así en nuestra casa?» Eduardo la miró como quien observa a un insecto particularmente ruidoso. Luego, sus ojos se posaron en Isabela, y su expresión se suavizó por un instante. «¿Estás bien, hija?» Isabela asintió, sintiendo lágrimas de alivio amenazando con escapar. «No voy a preguntarlo de nuevo». Don Aurelio avanzó hacia Eduardo con expresión amenazante. «¿Quién es usted?» Eduardo sacó una tarjeta de su bolsillo y la colocó sobre la mesa de caoba, con un gesto casi casual. Cuando don Aurelio leyó el nombre impreso, su rostro perdió todo color. «No es posible», susurró. «Oh, es muy posible». Eduardo sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa, solo la promesa de una tormenta que estaba a punto de desatarse. «Y ahora, si me permiten, vamos a discutir exactamente qué le han estado haciendo a mi hija durante estos años. Y créanme cuando les digo que no les va a gustar cómo termina esta conversación». El champaña en las copas de los castellanos de pronto pareció haberse convertido en vinagre. Y la noche apenas comenzaba. El silencio en el salón de la mansión Castellanos era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Don Aurelio sostenía la tarjeta entre sus dedos como si fuera una serpiente venenosa, sus ojos leyendo una y otra vez el nombre impreso, negándose a aceptar lo que veía. «Eduardo Márquez», leyó en voz alta, su tono perdiendo toda la arrogancia que lo había caracterizado momentos antes. «Presidente y fundador de Corporación Global Márquez». Doña Mercedes arrancó la tarjeta de las manos de su esposo. «Eso es imposible. Corporación Márquez es una de las empresas más grandes del continente. Tienen operaciones en más de 20 países. Su fundador es un fantasma». Eduardo completó la frase con calma. «Un hombre del que nadie conoce el rostro, que nunca aparece en revistas ni eventos sociales, que prefiere trabajar desde las sombras mientras otros se llevan los reflectores». Se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo de seda, un gesto simple que realizó con la tranquilidad de quien tiene todo el tiempo del mundo. «¿Saben por qué elegí el anonimato?», continuó. «Porque quería que mi hija creciera normal. Quería que conociera el valor del trabajo duro, de la humildad, de ganarse las cosas por mérito propio. No quería que fuera una niña rica rodeada de personas interesadas en su dinero». Sus ojos se oscurecieron mientras recorría los rostros de cada castellanos presente. «Personas como ustedes». Rodrigo se había puesto de pie, su rostro una mezcla de confusión y creciente pánico. «Isabela, ¿tú sabías esto?» Isabela miró a su esposo, al hombre que había jurado amarla y que minutos antes permitía que su familia la destrozara. «Sí», respondió con voz firme. «Siempre lo supe». «¿Y nunca dijiste nada?» Camila escupió las palabras con incredulidad. «Nos dejaste tratarte como...» «¿Cómo qué, Camila?» Isabela se puso de pie, y por primera vez en años, no sintió la necesidad de agachar la cabeza. «Como basura, como una don nadie, como alguien que no merecía respirar el mismo aire que ustedes». Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a caer, pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de liberación. Cada insulto, cada humillación,
cada vez que me hicieron sentir que no era suficiente. Yo podría haberles dicho quién era mi padre. Podría haberles restregado en la cara que mi familia tiene más dinero del que los castellanos verán en 10 generaciones. Su voz se quebró, pero continuó. Pero no lo hice. ¿Saben por qué? Porque quería creer que Rodrigo me amaba por quien soy, no por lo que tengo. Quería creer que algún día ustedes me aceptarían por mi valor como persona, no por mi cuenta bancaria. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¡Qué tonta fui! Eduardo se acercó a su hija y puso una mano sobre su hombro. El gesto era simple, pero cargado de un amor paternal que llenó la habitación de una calidez que contrastaba brutalmente con la frialdad de los castellanos. «No fuiste tonta, mi niña», dijo suavemente. «Fuiste noble, y eso es algo que esta gente jamás podrá entender». Don Aurelio finalmente recuperó la compostura. Era un hombre de negocios, después de todo. Había enfrentado crisis antes. Podía manejar esto. «Señor Márquez», su tono cambió completamente, adoptando esa voz conciliadora que usaba en negociaciones difíciles. «Creo que ha habido un terrible malentendido. Nosotros siempre hemos querido lo mejor para Isabela. Es prácticamente nuestra hija». «¿Su hija?» La licenciada Patricia Solano abrió su maletín y comenzó a sacar documentos. «Qué curioso, porque tengo aquí registros de cada ocasión en que su esposa se refirió a mi clienta usando términos despectivos en reuniones sociales». Colocó un documento sobre la mesa. «También tengo declaraciones de empleados de esta casa que presenciaron maltrato verbal sistemático hacia la señora Isabela». Otro documento. «Y mi favorito personal, grabaciones de conversaciones donde el señor Rodrigo Castellanos discute con su amante cómo planean deshacerse de su esposa sin darle un centavo». El color abandonó el rostro de Rodrigo. «Esas grabaciones son ilegales», balbuceó. «En realidad, no lo son». Patricia sonrió con la satisfacción de un cazador que ha acorralado a su presa. Fueron obtenidas por un investigador privado en espacios donde no existía expectativa razonable de privacidad. Cada grabación es perfectamente admisible en un tribunal. Doña Mercedes se dejó caer en el sofá más cercano, su rostro descompuesto. «Esto no puede estar pasando». «Oh, está pasando». Eduardo caminó lentamente alrededor de la mesa, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. «Y esto es apenas el comienzo». Se detuvo frente a don Aurelio, mirándolo directamente a los ojos. «Usted cree que conoce el poder, Castellanos. Cree que porque tiene algunos millones en el banco y una mansión ostentosa, puede pisotear a quien quiera. Pero déjeme explicarle algo sobre el verdadero poder». Sacó su teléfono y mostró una pantalla que don Aurelio reconoció inmediatamente. Era el portal financiero del Banco Internacional Meridiano, donde los castellanos tenían la mayoría de sus inversiones. «El 60% de las acciones de ese banco me pertenecen», Eduardo dijo casualmente. «Con una llamada, puedo congelar cada cuenta que su familia tiene ahí, cada línea de crédito, cada inversión». Don Aurelio palideció aún más, si eso era posible. «El edificio donde están las oficinas centrales de Grupo Empresarial Castellanos», continuó Eduardo, «es propiedad de una de mis subsidiarias. Su contrato de arrendamiento vence en unas semanas. Sería una lástima que decidiera no renovarlo. Usted no puede hacer eso». Don Aurelio susurró, pero su voz carecía de convicción. «¿No puedo?» Eduardo arqueó una ceja. «Señor Castellanos, en el mundo de los negocios reales, no en el pequeño estanque donde usted chapotea, yo soy el pez que se come a los tiburones. Y usted acaba de cometer el error de meterse con mi hija». Camila, quien había permanecido inusualmente callada, de pronto encontró su voz. «Espere», dijo con tono desesperado. «Si usted es tan rico y poderoso, ¿por qué dejó que Isabela viviera como una persona común? ¿Por qué la dejó trabajar, pasar necesidades, casarse con...?» Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. «¿Casarse con mi hijo?» Doña Mercedes completó la frase con amargura. «¿Eso ibas a decir?» La respuesta es simple. Eduardo se giró hacia Camila. «Porque quería que mi hija conociera el mundo real, que entendiera el valor de un día de trabajo honesto, que aprendiera a distinguir a las personas genuinas de las falsas». Miró directamente a Rodrigo. Y en ese sentido, este matrimonio fue muy educativo. Le enseñó exactamente qué clase de personas existen en el mundo. Personas que sonríen mientras planean apuñalarte por la espalda.
Personas que juran amor eterno mientras calculan cuánto pueden extraer de ti. Rodrigo intentó hablar, pero ningún sonido salió de su boca. Papá. Isabela tocó el brazo de su padre. No quiero destruirlos. Todos en la habitación la miraron con sorpresa, incluido Eduardo. ¿Qué estás diciendo, hija? Isabela respiró profundamente. Durante años soñé con este momento. Fantaseaba con el día en que pudiera revelar la verdad y ver sus caras de horror. Pensé que me sentiría satisfecha, vengada, completa. Se giró hacia los castellanos. Pero mírenlos, ya están destruidos. No por lo que mi padre pueda hacerles, sino por lo que ellos mismos hicieron. Construyeron su mundo sobre mentiras, apariencias y crueldad. Y ahora ese mundo se está derrumbando a su alrededor. Caminó hacia la mesa donde todavía estaba el acuerdo de divorcio. No voy a firmar esto. Tomó los documentos y los rompió por la mitad. Pero no porque quiera quedarme con algo de ustedes, sino porque no voy a aceptar ser pintada como una infiel, una aprovechada, una cualquiera. Dejó caer los pedazos de papel sobre la mesa. Voy a divorciarme de Rodrigo, pero será en mis términos, con la verdad como fundamento. Y cuando termine, no quiero nada de su dinero. Pueden quedárselo, porque a diferencia de ustedes, yo no necesito millones para saber cuánto valgo. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido inesperado. Era doña Mercedes, y estaba llorando. No era un llanto dramático ni manipulador. Era el llanto silencioso de alguien cuyo mundo se ha derrumbado, de alguien que finalmente se ve a sí misma reflejada en un espejo sin distorsiones. Todo lo que hicimos, susurró entre lágrimas, fue para proteger a nuestra familia. No, Isabela respondió con sorprendente gentileza. Todo lo que hicieron fue para proteger su orgullo, su imagen, su sensación de superioridad. La familia era solo una excusa. Don Aurelio se desplomó en su sillón, de pronto pareciendo mucho más viejo de lo que era. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, y por primera vez su voz no era demandante ni arrogante. Era la voz de un hombre derrotado. Eduardo miró a su hija con una mezcla de orgullo y amor infinito. Eso depende de Isabela. Todos los ojos se posaron en la joven mujer que, hasta hace poco, habían tratado como si fuera invisible. Lo que quiero, Isabela habló lentamente, midiendo cada palabra, es la verdad. Quiero que Rodrigo admita públicamente que las acusaciones de infidelidad eran falsas. Quiero que esta familia reconozca cómo me trataron. Y quiero que el divorcio se realice de manera justa, sin mentiras ni manipulaciones. Hizo una pausa. Si hacen eso, mi padre no los destruirá financieramente. Podrán conservar sus negocios, su mansión, su estilo de vida, pero sabrán, cada día por el resto de sus vidas, que lo conservan, porque yo elegí ser misericordiosa, no porque lo merecieran. El licenciado Fuentes, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Señor Castellanos, como su asesor legal, le recomiendo aceptar estos términos. La alternativa sería... Tragó saliva, catastrófica. Don Aurelio miró a su esposa, a sus hijos, al imperio que había construido durante toda su vida. Un imperio que ahora pendía de un hilo sostenido por la mujer a quien habían despreciado. Aceptamos, dijo finalmente, las palabras saliendo de su boca como si fueran piedras. Isabela asintió. Patricia, prepara los documentos adecuados. Quiero que todo sea legal y definitivo. Mientras la abogada comenzaba a trabajar, Isabela se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y miró por última vez a Rodrigo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le preguntó. Que yo realmente te amé. Con todo mi corazón, con toda mi alma. Y tú tiraste ese amor a la basura por cobardía. Rodrigo finalmente encontró su voz. Isabela, yo... No. Ella levantó la mano. Ya no importa lo que tengas que decir. Tuviste años para defenderme, para amarme, para ser el hombre que prometiste ser, y elegiste no hacerlo. Esa es una decisión que tendrás que vivir por el resto de tu vida. Se giró hacia su padre. Vámonos, papá. Ya terminamos aquí. Eduardo ofreció su brazo a su hija, y juntos caminaron hacia la salida. Pero justo antes de cruzar el umbral, Eduardo se detuvo y miró hacia atrás. Señor Castellanos, dijo con voz helada, esta noche mi hija les mostró misericordia. Yo no soy tan generoso. Si alguna vez, en cualquier momento del futuro,
Hacen algo que lastime a Isabella de cualquier manera. No habrá conversación, no habrá negociación, no habrá segundas oportunidades. Simplemente despertarán un día y descubrirán que todo lo que tienen ha desaparecido. Su mirada recorrió cada rostro en la habitación. Y entonces recordarán esta noche, y desearán haber tratado a mi hija con el respeto que merecía desde el principio. Sin otra palabra, padre e hija desaparecieron en la noche. En el salón de la mansión Castellanos, entre candelabros de cristal y flores importadas, una familia que creía tenerlo todo, se quedó contemplando las ruinas de sus certezas. Y en algún lugar de la ciudad, Isabella Márquez finalmente respiró libremente por primera vez en años. Pero la historia estaba lejos de terminar, porque hay secretos que, una vez revelados, desatan consecuencias que nadie puede predecir. Y el secreto más grande de todos todavía estaba por salir a la luz. El vehículo de Eduardo atravesaba las calles iluminadas de la ciudad, mientras Isabella miraba por la ventana sin realmente ver nada. Las luces de los edificios pasaban como estrellas fugaces, pero su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo, en los recuerdos que había intentado enterrar durante tanto tiempo. ¿En qué piensas, mi niña? La voz de su padre interrumpió el silencio. Isabella tardó un momento en responder. En mamá, en cómo sería todo si ella estuviera aquí. Eduardo sintió una punzada familiar en el pecho. Incluso después de tantos años, el recuerdo de su esposa seguía siendo una herida que nunca terminaba de sanar. Tu madre estaría increíblemente orgullosa de ti, dijo suavemente, de la mujer en que te has convertido, de cómo enfrentaste a esas personas esta noche. ¿Tú crees? Isabella finalmente se giró hacia él, y Eduardo vio las lágrimas brillando en sus ojos. Porque yo no estoy segura. Pasé años dejando que me pisotearan. Años fingiendo que no dolía. Mamá nunca habría permitido eso. Tu madre. Eduardo tomó la mano de su hija. Era la mujer más fuerte que he conocido. Pero también era humana. También cometió errores. Tuvo miedos. Enfrentó momentos de debilidad. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Hay algo que nunca te he contado sobre ella. Algo que creo que es momento de que sepas. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué cosa? Antes de que Eduardo pudiera responder, su teléfono sonó. Era Patricia Solano. Señor Márquez, la voz de la abogada sonaba urgente. Tenemos un problema. Acabo de recibir información de mi contacto en el bufete Fuentes. Las pruebas falsas de infidelidad que fabricaron contra Isabella no fueron idea de los Castellanos. Eduardo frunció el ceño. ¿Entonces de quién? De una mujer llamada Vanessa Ortega. Es la asistente ejecutiva de Rodrigo. Y según mis fuentes, ella y Rodrigo han estado juntos desde antes de que él conociera a Isabella. El silencio en el vehículo se volvió denso. Isabella sintió como si el aire hubiera abandonado sus pulmones. «¿Desde antes?», susurró. «¿Estás diciendo que Rodrigo ya tenía una relación con ella cuando me conoció?» «Es peor que eso», Patricia continuó. «Vanessa Ortega no es solo su amante, es la madre de su hijo». El mundo de Isabella se detuvo por completo. ¿Qué? La palabra salió como un gemido ahogado. Rodrigo tiene un hijo con Vanessa, un niño que nació apenas meses después de su boda con usted. Aparentemente los Castellanos lo han mantenido en secreto todo este tiempo. Le pagan a Vanessa una suma considerable cada mes para mantener su silencio. Isabella sintió que iba a vomitar. No era solo que Rodrigo la hubiera engañado. No era solo que nunca la hubiera amado realmente. Era que todo su matrimonio había sido una farsa desde el primer día. Una mentira elaborada donde ella era la única que no conocía el guión. «Detén el auto», logró decir. «Isabella, detén el auto». El chofer obedeció, estacionando en una calle lateral. Isabella abrió la puerta y salió tambaleándose, necesitando aire, necesitando espacio, necesitando procesar lo que acababa de escuchar. Eduardo la siguió inmediatamente, encontrándola apoyada contra una pared, respirando agitadamente. «Mi niña». Todo fue mentira. Isabella sollozaba ahora, las lágrimas cayendo libremente. Cada momento, cada palabra, cada promesa. Mientras él me juraba amor eterno, ella estaba esperando a su hijo. Mientras yo planeaba nuestra boda, él ya tenía una familia con otra mujer. Eduardo la abrazó con fuerza, dejando que su hija llorara contra su pecho como cuando era niña y tenía pesadillas. «¿Por qué, papá?»,
La pregunta salió ahogada entre sollozos. ¿Por qué se casó conmigo si ya tenían a alguien más? ¿Qué ganaría con eso? Eduardo cerró los ojos con dolor. Él conocía la respuesta, pero decirla en voz alta haría que todo fuera aún más cruel. Creo que lo sé, dijo finalmente. Pero necesito confirmar algo primero. Sacó su teléfono y marcó un número. Marcos, necesito que investigues algo urgentemente. Quiero saber el estado financiero exacto de Grupo Empresarial Castellanos en la época en que Rodrigo conoció a Isabela. Y quiero saber si hubo alguna transacción inusual relacionada con el matrimonio. Colgó y miró a su hija con expresión sombría. Tengo una teoría, y si estoy en lo correcto, lo que los Castellanos hicieron es mucho peor de lo que imaginamos. Una hora después, estaban en el penthouse de Eduardo, un espacio que Isabela apenas conocía. Su padre había preferido siempre vivir modestamente cerca de ella, en lugar de disfrutar del lujo que podía permitirse. Otra prueba de cuánto la amaba. Patricia llegó con carpetas llenas de documentos, su expresión revelando que las noticias no eran buenas. Encontré lo que buscaba, dijo mientras esparcía los papeles sobre la mesa. Y es peor de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Isabela, que había logrado calmarse un poco, se acercó a mirar los documentos. Hace años, Grupo Empresarial Castellanos estaba al borde de la bancarrota. Patricia explicó. Malas inversiones, deudas acumuladas, acreedores amenazando con demandas. Estaban desesperados. Señaló un documento específico. Entonces, milagrosamente, recibieron una inyección de capital que los salvó. El dinero vino de un inversionista anónimo que pidió una sola condición: que Rodrigo Castellanos se casara con la hija de un socio comercial. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Estás diciendo que el inversionista anónimo era alguien que conocía tu verdadera identidad? Patricia asintió. Alguien que sabía que eras la hija de Eduardo Márquez y quería usar tu matrimonio para acercarse a tu padre. Eduardo golpeó la mesa con el puño, su compostura finalmente rompiéndose. Los usaron. Su voz temblaba de furia contenida. Usaron a mi hija como moneda de cambio sin que ninguno de nosotros lo supiera. Pero papá, Isabela frunció el ceño, tratando de entender. ¿Quién sabía sobre nuestra conexión? Siempre fuimos tan cuidadosos. Patricia sacó otra carpeta. Ahí es donde esto se vuelve realmente perturbador. El inversionista anónimo usó una empresa fantasma para canalizar el dinero, pero logré rastrear la cadena de propietarios hasta el nombre real. Colocó un documento frente a ellos. La empresa pertenece a alguien llamado Arturo Navarro. El rostro de Eduardo se transformó. No era solo sorpresa lo que mostraba, era horror. Horror puro y absoluto. No, susurró. No puede ser él. ¿Papá? Isabela nunca había visto a su padre tan afectado. ¿Quién es Arturo Navarro? Eduardo se dejó caer en una silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Arturo Navarro, dijo con voz ronca. Era el socio de tu madre. Trabajaban juntos antes de que ella y yo nos conociéramos. Isabela sintió un escalofrío. ¿Mamá tenía un socio de negocios? Tu madre no siempre fue quien tú conociste. Eduardo parecía estar hablando desde un lugar muy lejano. Antes de casarnos, antes de que nacieras, ella era una empresaria brillante. Tenía su propia compañía junto con Arturo. Eran amigos desde la infancia. Crecieron juntos. Construyeron un imperio juntos. Hizo una pausa dolorosa. Y Arturo estaba enamorado de ella. Profunda. Obsesivamente enamorado. Cuando tu madre me conoció y decidió casarse conmigo, Arturo no lo aceptó. Juró que algún día me quitaría todo lo que yo le había quitado a él. Pero mamá murió hace tanto tiempo. Isabela susurró. ¿Por qué esperaría tanto para vengarse? Porque Arturo es paciente, Eduardo respondió. Es el tipo de hombre que puede esperar años, décadas incluso, para ejecutar su venganza. Y aparentemente, decidió que la mejor manera de herirme no era atacándome directamente a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar a su hija. Era destruyendo tu vida, mi niña. Eras el objetivo desde el principio. El silencio que siguió fue devastador. Isabela procesaba la información pieza por pieza, como un rompecabezas macabro que finalmente revelaba su imagen completa. Su matrimonio no había sido un error de juventud ni una mala decisión romántica. Había sido una trampa cuidadosamente diseñada por un hombre que odiaba a su padre.
Rodrigo, los castellanos, incluso Vanessa. Todos habían sido peones en un juego del que ella era el premio. ¿Mamá sabía?, preguntó finalmente. ¿Sabía que Arturo era capaz de algo así? Eduardo negó con la cabeza. Tu madre siempre vio lo mejor en las personas. Incluso cuando Arturo mostró su verdadera naturaleza después de nuestra boda, ella creyó que eventualmente lo superaría, que encontraría su propia felicidad y nos dejaría en paz. ¿Qué pasó entonces? Eduardo guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Tu madre murió en un accidente de auto. Eso es lo que siempre te dije. Pero nunca te conté los detalles porque eras muy pequeña y no quería que vivieras con miedo. Isabela sintió que su corazón se detenía. ¿Qué detalles? El accidente ocurrió la noche después de que tu madre confrontara a Arturo. Él había empezado a hacer negocios que ella consideraba poco éticos. Ella lo enfrentó. Le dijo que iba a denunciarlo a las autoridades. Las lágrimas corrían ahora por el rostro de Eduardo. Esa noche, cuando tu madre regresaba a casa, otro vehículo la sacó del camino. El conductor nunca fue encontrado. La policía lo clasificó como un accidente, pero yo siempre supe que no lo fue. Isabela cayó de rodillas, el peso de la revelación aplastándola. Su madre no había muerto en un simple accidente. Había sido asesinada, y el hombre responsable era el mismo que había orquestado la destrucción de su matrimonio. Nunca pude probarlo. Eduardo continuó entre lágrimas. Arturo era demasiado cuidadoso, demasiado inteligente, y yo estaba destrozado. Tenía que criarte solo, tenía que protegerte, así que hice lo único que podía hacer. Desaparecí, oculté mi identidad, construí un imperio desde las sombras, y te mantuve lo más lejos posible de ese mundo. Pero él me encontró de todos modos. Isabela susurró. Él nunca dejó de buscar. Y cuando finalmente lo hizo, creó la trampa perfecta. Un matrimonio que parecía romance, pero era venganza. Una familia que fingía aceptarte mientras esperaba el momento de destruirte. Patricia, quien había permanecido en silencio durante la revelación, finalmente habló. Señor Márquez, si lo que dice es cierto, estamos hablando de algo mucho más serio que fraude matrimonial. Estamos hablando de conspiración, posiblemente de algo peor. Lo sé. Eduardo se limpió las lágrimas con determinación renovada. Y es hora de que Arturo Navarro responda por todo lo que ha hecho. Hace años no tenía los recursos ni las pruebas para enfrentarlo, pero ahora soy un hombre diferente. Y esta vez no voy a esconderme. Se giró hacia su hija, tomando sus manos entre las suyas. Isabela, lo que voy a hacer será peligroso. Arturo es un hombre poderoso con conexiones oscuras. Si quieres alejarte de todo esto, lo entenderé. Puedo enviarte a algún lugar seguro mientras yo me encargo de él. Isabela miró a su padre a los ojos. En ellos vio dolor, amor, culpa, determinación. Vio a un hombre que había pasado toda su vida protegiéndola, sacrificando su propia felicidad para darle una vida normal. Y vio algo más, el reflejo de su madre. La mujer valiente que había enfrentado a un monstruo, aunque le costara la vida. No voy a huir, dijo con voz firme. Ese hombre destruyó a mamá, destruyó nuestras vidas, destruyó mi matrimonio. Si cree que puede seguir lastimándonos sin consecuencias, está muy equivocado. Se puso de pie, limpiándose las lágrimas. Vamos a enfrentarlo, papá. Juntos. Y vamos a hacer que pague por cada lágrima que hemos derramado. Eduardo abrazó a su hija con fuerza, sintiendo orgullo y terror en partes iguales. Eres igual que tu madre, susurró. Igual de valiente, igual de testaruda. Entonces ya sabes que no vas a convencerme de lo contrario. Patricia cerró su carpeta con expresión decidida. Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan. Arturo Navarro no es cualquier oponente. Necesitamos pruebas, aliados, y sobre todo, necesitamos ser más inteligentes que él. Tengo algunas ideas, Eduardo dijo. Pero primero, hay alguien con quien necesitamos hablar. Alguien que conoce los secretos más oscuros de Arturo Navarro. ¿Quién?, Isabela preguntó. Eduardo la miró con expresión grave. Vanessa Ortega, la madre del hijo de Rodrigo. Porque tengo el presentimiento de que ella no es solo una amante despechada. Creo que ella también es una víctima. Y las víctimas, cuando se les da la oportunidad, pueden convertirse en los testigos más poderosos. La noche aún era joven,
Pero las revelaciones apenas comenzaban. Y en algún lugar de la ciudad, Arturo Navarro no tenía idea de que su plan perfectamente construido estaba a punto de derrumbarse. Porque había subestimado algo fundamental: el amor de un padre por su hija y la fuerza de una mujer que ya no tenía nada que perder. El apartamento donde vivía Vanessa Ortega estaba en un barrio de clase media, lejos del lujo de la mansión Castellanos, pero lo suficientemente cómodo para mantener las apariencias. Eduardo había conseguido la dirección en cuestión de horas, sus recursos permitiéndole acceder a información que para otros sería imposible de obtener. Isabela observaba el edificio desde el interior del vehículo, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y determinación. Estaba a punto de enfrentar a la mujer que había compartido a su esposo durante todo su matrimonio. La mujer que había tenido el hijo que Isabela nunca pudo darle a Rodrigo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, Eduardo preguntó, notando la tensión en el rostro de su hija. Necesito respuestas. Isabela respondió, y ella es la única que puede dármelas. Patricia había insistido en acompañarlos, argumentando que cualquier información obtenida debía ser manejada con cuidado legal. Los tres subieron al tercer piso y se detuvieron frente a la puerta del apartamento. Isabela tocó el timbre. Pasaron varios segundos antes de que la puerta se abriera parcialmente, dejando ver el rostro de una mujer que Isabela reconoció inmediatamente. La había visto en las oficinas de Rodrigo varias veces, siempre profesional, siempre distante, siempre con esa sonrisa cortés que ahora Isabela entendía ocultaba mucho más. Vanessa Ortega era una mujer atractiva, probablemente de la misma edad que Isabela, con ojos oscuros que en este momento mostraban una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Señora Castellanos?». Su voz tembló ligeramente. «¿Qué está haciendo aquí?». «Ya no soy señora Castellanos», Isabela respondió con calma. «Y creo que tú sabes exactamente por qué estoy aquí». Vanessa miró nerviosamente hacia el pasillo, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. «No debería estar aquí. Si alguien la ve...». «¿Quién?», Eduardo intervino. «¿Arturo Navarro?». El color abandonó completamente el rostro de Vanessa. Sus ojos se agrandaron con terror puro, y por un momento pareció que iba a cerrar la puerta en sus caras. Pero entonces algo cambió en su expresión. Era como si una presa que había contenido años de presión finalmente comenzara a agrietarse. «¿Cómo saben ese nombre?», susurró. «Sabemos muchas cosas», Patricia dijo, «y sospechamos muchas más. La pregunta es, ¿está dispuesta a ayudarnos a confirmarlas?». Vanessa miró a Isabela durante un largo momento. En sus ojos había algo que Isabela no esperaba encontrar. Culpa. Una culpa profunda y corrosiva que parecía haber estado consumiéndola durante mucho tiempo. «Entren», finalmente dijo, abriendo la puerta completamente. «Rápido, antes de que alguien los vea». El apartamento era modesto pero ordenado. En las paredes había fotografías de un niño pequeño en diferentes etapas de su corta vida. El hijo de Rodrigo, el secreto que los Castellanos habían guardado tan celosamente. Vanessa notó que Isabela miraba las fotos. «Se llama Mateo», dijo suavemente. «Tiene la misma edad que tendría el hijo que usted perdió». Isabela sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «¿Qué dijiste?». Vanessa se mordió el labio, dándose cuenta de que había revelado algo que no debía. «Usted no lo sabe, ¿verdad? Ellos nunca se lo dijeron». «¿Decirme qué?». Isabela dio un paso hacia adelante, su voz temblando. Eduardo puso una mano protectora en el hombro de su hija, pero también él necesitaba escuchar esto. Vanessa se sentó pesadamente en el sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «Hace tiempo, durante el primer año de su matrimonio, usted quedó embarazada. ¿Lo recuerda?». Isabela buscó en su memoria. Recordaba haber tenido problemas de salud durante ese periodo, mareos, náuseas que atribuyó al estrés de adaptarse a la familia Castellanos. «Yo recuerdo haberme sentido mal. Fui al médico, pero me dijeron que solo era agotamiento». Le mintieron. Vanessa tenía lágrimas en los ojos ahora. «Usted estaba embarazada. Pero doña Mercedes lo descubrió antes que usted. Ella hizo que le cambiaran los resultados de los análisis. Y luego... ¿Luego qué?». La voz de Isabela era apenas audible. «Le administraron algo en su comida. Algo que provocó que perdiera al bebé antes de que siquiera supiera que existía. Usted pensó que era una intoxicación alimentaria.
¿Lo recuerda? Estuvo en cama durante días. El mundo de Isabella se derrumbó por completa vez esa noche. No era solo que su matrimonio había sido una mentira. No era solo que la familia de su esposo la había humillado y despreciado. Ellos le habían arrebatado a su hijo. Un hijo que nunca supo que existía. Eduardo tuvo que sostener a su hija cuando sus piernas cedieron. La guió hasta una silla mientras ella sollozaba con un dolor que parecía venir desde lo más profundo de su alma. ¿Por qué? Logró preguntar entre lágrimas. ¿Por qué harían algo así? ¿Por qué un hijo de usted habría complicado los planes? Vanessa respondió, limpiándose sus propias lágrimas. Arturo Navarro les había prometido que cuando el matrimonio terminara, usted no se llevaría nada. Pero un hijo cambiaría todo. Tendría derechos legales, herencia, conexión permanente con los castellanos. Se puso de pie y fue a buscar algo en un cajón. Regresó con una carpeta que entregó a Patricia. Cuando descubrí lo que habían hecho, empecé a guardar evidencia. No porque quisiera ayudar a la señora Isabela, lo admito. Lo hice porque tenía miedo. Miedo de que algún día me hicieran lo mismo a mí o a mi hijo. Patricia abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Su expresión se volvía más seria con cada página. Aquí hay registros médicos alterados, comunicaciones entre doña Mercedes y un médico privado, transferencias de dinero. Miró a Vanessa con incredulidad. ¿Cómo obtuvo todo esto? Rodrigo confía en mí. Vanessa respondió con amargura. O mejor dicho, me subestima. Piensa que soy solo una amante tonta que hará cualquier cosa por mantenerlo cerca. Pero yo crecí en las calles. Aprendí desde muy joven que la información es poder. Y que cuando estás rodeada de lobos, necesitas tener algo con qué defenderte. Eduardo, que había permanecido en silencio consolando a su hija, finalmente habló. ¿Cuál es tu conexión con Arturo Navarro? Vanessa lo miró directamente a los ojos. Él me reclutó cuando yo tenía 18 años. Acababa de quedar huérfana. No tenía dinero. No tenía futuro. Arturo me ofreció trabajo, educación, una vida. A cambio, solo tenía que hacer pequeños favores. Nada ilegal. O eso me decía. Solo observar, reportar, estar en los lugares correctos en los momentos correctos. Hizo una pausa dolorosa. No entendí lo que realmente estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde. Para cuando me di cuenta de que era una pieza en un juego mucho más grande, ya estaba embarazada de Rodrigo, y Arturo dejó muy claro lo que le pasaría a mi hijo si intentaba salirme. ¿Te amenazó? Patricia preguntó, tomando notas. Nunca directamente. Arturo es demasiado inteligente para eso. Pero me contó historias. Historias sobre personas que lo habían traicionado y que habían sufrido accidentes desafortunados. Historias sobre una mujer que una vez lo desafió y que terminó muerta en un camino solitario. Isabela levantó la cabeza abruptamente. Mi madre. Vanessa asintió lentamente. Cuando supe lo que le había pasado a su madre, entendí exactamente con quién estaba tratando. Y supe que mi única opción era seguir el juego hasta encontrar una manera de escapar. ¿Y ahora? Eduardo preguntó. ¿Por qué nos estás contando todo esto ahora? Porque ustedes son los primeros que han llegado tan cerca de la verdad, Vanessa respondió. Y porque estoy cansada. Cansada de mentir, de fingir, de vivir con miedo. Mi hijo merece una madre que pueda mirarlo a los ojos sin sentir vergüenza. Y yo quiero ser esa madre, aunque signifique arriesgar todo. Se acercó a Isabela, arrodillándose frente a ella. Señora, Isabela, no espero que me perdone. Lo que hice, lo que permití que pasara, es imperdonable. Pero si hay algo que pueda hacer para ayudarla a destruir a Arturo Navarro, lo haré. No por redención, porque no la merezco, sino porque es lo correcto. Isabela miró a la mujer que durante años había considerado su enemiga. La mujer que le había robado a su esposo, que había sido cómplice de la destrucción de su matrimonio. Pero ahora veía algo diferente. Veía a otra víctima, otra mujer atrapada en la telaraña de un monstruo. ¿Qué sabes sobre los planes de Arturo? Preguntó finalmente, su voz más firme de lo que esperaba. Vanessa se levantó y fue a buscar otra carpeta, esta más gruesa que la anterior. Todo. Sé todo. Porque Arturo comete un error que muchos hombres poderosos cometen. Asume que las mujeres a su alrededor son invisibles, que no escuchamos, que no entendemos, que no recordamos. Abrió la carpeta sobre la mesa de centro. Durante años he estado recopilando información.
Nombres de empresas fantasma que usa para lavar dinero. Políticos y jueces que tiene comprados. Fechas y detalles de operaciones ilegales que ha coordinado. Patricia hojeaba los documentos con ojos cada vez más grandes. Esto es suficiente para hundirlo completamente. Estamos hablando de cargos que lo mantendrían tras las rejas por el resto de su vida. Hay más, Vanessa continuó. Tengo grabaciones, audio de reuniones donde Arturo discute abiertamente sus planes, incluyendo una donde menciona específicamente lo que le hizo a la madre de Isabela. El corazón de Eduardo se detuvo. ¿Tienes una grabación donde admite haberla matado? No directamente. Arturo nunca es tan directo. Pero hay suficiente en esa grabación para que cualquier fiscal competente pueda construir un caso sólido. Eduardo se puso de pie, caminando hacia la ventana, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. Durante años había vivido con la certeza de que su esposa había sido asesinada pero sin poder probarlo. Y ahora, gracias a la mujer que él habría considerado una enemiga, finalmente tenía una oportunidad de obtener justicia. ¿Por qué guardaste todo esto?, preguntó sin girarse. Podrías haberlo entregado a las autoridades hace mucho tiempo. ¿Y quién me habría creído? Vanessa respondió con amargura. Una madre soltera sin recursos contra uno de los hombres más poderosos del país. Arturo tiene fiscales en su bolsillo, jueces que le deben favores, policías que miran hacia otro lado. Si hubiera ido a las autoridades sin un respaldo poderoso, habría desaparecido. Y mi hijo habría quedado huérfano. Se acercó a Eduardo. Pero usted es diferente. Usted tiene el dinero, las conexiones, el poder para enfrentar a Arturo en su propio terreno. Por eso esperé. Por eso guardé todo. Porque sabía que algún día llegaría alguien capaz de usar esta información. Isabela se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas. ¿Dónde está Arturo ahora? En su residencia principal, a las afueras de la ciudad. Vanessa respondió. Pero está planeando algo. En los últimos días ha estado muy activo, haciendo llamadas, moviendo dinero. Creo que sabe que ustedes están investigando. ¿Cómo podría saberlo? Porque tiene espías en todas partes, incluyendo dentro de la mansión Castellanos. Cada conversación que tuvieron esta noche con don Aurelio y su familia probablemente ya fue reportada a Arturo. Patricia cerró la carpeta con expresión grave. Entonces no tenemos mucho tiempo. Si Arturo sabe que estamos tras él, podría destruir evidencia, desaparecer, o algo peor. Hay algo más que deben saber. Vanessa habló con tono urgente. Arturo tiene un plan de contingencia. Si alguna vez se siente verdaderamente amenazado, tiene preparada una salida. Un vuelo privado, documentos falsos, cuentas en países sin tratados de extradición. Puede desaparecer en cuestión de horas y nunca ser encontrado. Entonces tenemos que actuar rápido. Eduardo se giró, su expresión transformada en la de un general preparándose para la batalla. Patricia, ¿qué necesitas para presentar todo esto a un fiscal? Necesito autenticar los documentos, verificar las grabaciones, preparar una declaración formal de Vanessa. Patricia respondió. Con suerte, podría tener todo listo para mañana. No tenemos hasta mañana, Vanessa interrumpió. Acabo de recordar algo. Arturo mencionó una reunión importante. Una reunión donde iban a cerrar un acuerdo que, según él, garantizaría su impunidad permanente. ¿Qué clase de acuerdo? No lo sé exactamente. Pero mencionó que después de esa reunión, nadie podría tocarlo. Ni siquiera Eduardo Márquez. Isabela y Eduardo intercambiaron miradas. ¿Cuándo es esa reunión? Isabela preguntó. Esta noche, Vanessa respondió. En unas pocas horas. El silencio que siguió fue denso con urgencia y decisiones que debían tomarse inmediatamente. ¿Dónde? Eduardo preguntó finalmente. Vanessa dudó por un momento. En el Hotel Grand Mirador, en la suite presidencial. Pero señor Márquez, si va ahí, estará entrando directamente en territorio enemigo. Arturo tendrá seguridad, tendrá ventaja, tendrá una sorpresa. Eduardo interrumpió, sacando su teléfono. Porque resulta que el Hotel Grand Mirador es propiedad de una de mis subsidiarias, y el gerente general me debe algunos favores. Por primera vez esa noche, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Isabela. Parece que vamos a interrumpir una fiesta. Eduardo marcó un número en su teléfono. Prepara todo. Esta noche, Arturo Navarro va a descubrir lo que sucede cuando subestimas a las personas equivocadas.
La caza había comenzado, y el cazador estaba a punto de convertirse en presa. El Hotel Gran Mirador se alzaba como un monumento de cristal y acero contra el cielo nocturno. Sus ventanas brillaban como ojos vigilantes, y en la cima del edificio, la suite presidencial irradiaba una luz dorada que parecía burlarse de quienes observaban desde abajo. Isabela ajustó el pequeño dispositivo de comunicación que Patricia le había colocado en el oído. Era casi invisible, pero le permitía estar conectada con su padre y el equipo legal que monitoreaba todo desde una camioneta estacionada a 2 calles de distancia. ¿Estás segura de esto? La voz de Eduardo sonó en su oído, cargada de preocupación. «Todavía puedo entrar yo en tu lugar». «No», Isabela respondió mientras caminaba hacia la entrada del hotel. «Arturo Navarro destruyó a mi madre, destruyó mi matrimonio, me arrebató un hijo que nunca conocí. Esta confrontación me pertenece». Había sido idea de Isabela infiltrarse en la reunión haciéndose pasar por una inversionista interesada en el misterioso acuerdo que Arturo estaba a punto de cerrar. Eduardo había conseguido crear una identidad falsa convincente en cuestión de horas, con documentos, historial empresarial y referencias que resistirían cualquier verificación superficial. «Recuerda», Patricia habló ahora, «necesitamos que Arturo admita algo incriminatorio. Cualquier cosa que podamos usar junto con las evidencias de Vanessa. Las grabaciones que ella tiene son poderosas, pero una confesión directa sería definitiva». «¿Entendido?» Isabela empujó las puertas giratorias y entró al lujoso vestíbulo del hotel. El gerente general, un hombre de aspecto distinguido llamado Fernando Vega, la esperaba discretamente junto a los ascensores. Eduardo le había explicado la situación y él había accedido a colaborar sin hacer preguntas. Algunos favores, después de todo, no tienen precio. «Señorita Estrada», la saludó usando su nombre falso. «El ascensor privado la llevará directamente a la suite presidencial. El señor Navarro está esperando invitados, así que no debería haber problemas en la entrada». «Gracias». Isabela asintió y entró al ascensor. Mientras las puertas se cerraban, se miró en el espejo pulido del interior. La mujer que le devolvía la mirada era diferente a la que había entrado a la mansión Castellanos apenas un día antes. Esa mujer había sido víctima. Esta era cazadora. El ascensor se detuvo en el último piso con un suave campanilleo. Las puertas se abrieron a un pasillo alfombrado que conducía a una única puerta doble, custodiada por 2 hombres de traje oscuro con expresiones impenetrables. Isabela caminó hacia ellos con la confianza de alguien acostumbrado a este tipo de ambientes. Años de asistir a eventos de los Castellanos le habían enseñado a moverse en círculos de poder, aunque nunca hubiera pertenecido verdaderamente a ellos. «Sofía Estrada», dijo con voz firme. «El señor Navarro me está esperando». Uno de los guardias revisó una lista en su tablet mientras el otro la escaneaba con la mirada, buscando cualquier señal de amenaza. Isabela mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. «Puede pasar», el guardia finalmente dijo abriendo la puerta. La suite presidencial era exactamente lo que Isabela había imaginado. Opulencia diseñada para impresionar e intimidar. Ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Muebles que probablemente costaban más que el apartamento donde Vanessa vivía con su hijo. Y obras de arte que gritaban riqueza en cada pincelada. Pero lo que captó la atención de Isabela no fue el lujo. Fueron las personas reunidas en el amplio salón. Reconoció a varios rostros de las páginas de negocios y sociales. Empresarios, políticos, figuras públicas, todos sosteniendo copas de champán, conversando en voz baja, esperando algo, o a alguien. Y entonces lo vio. Arturo Navarro estaba de pie junto al ventanal principal, mirando la ciudad como si le perteneciera. Era un hombre que aparentaba estar en sus 60 años. Con cabello completamente blanco peinado hacia atrás y una postura que irradiaba poder controlado. Vestía un traje impecable y sostenía una copa de vino tinto que hacía girar lentamente entre sus dedos. Cuando se giró y sus ojos encontraron los de Isabela, ella sintió un escalofrío recorrer su columna. No porque su mirada fuera amenazante, todo lo contrario. Era cálida, casi paternal, y eso lo hacía infinitamente más perturbador. «Ah, nuestra última invitada». Arturo caminó hacia ella con una sonrisa encantadora. «Señorita Estrada, es un placer conocerla.
He escuchado cosas impresionantes sobre su fondo de inversión. El placer es mío, señor Navarro. Isabela aceptó la mano que él extendía. Su apretón era firme, pero no agresivo. Calculado. Debo admitir que su invitación me intrigó. No es común recibir propuestas tan exclusivas. Los negocios verdaderamente transformadores requieren discreción. Arturo la guió hacia el centro de la sala. Las oportunidades que cambiarán el mundo rara vez se anuncian en los periódicos. Isabela notó que los demás invitados la observaban con curiosidad. Eran aproximadamente una docena de personas, y ahora que los veía más de cerca, reconocía en sus expresiones ese brillo particular de la ambición desmedida. Estos no eran simples empresarios, eran depredadores buscando su próxima presa. Damas y caballeros, Arturo levantó su copa para llamar la atención de todos. Ahora que estamos completos, permítanme explicar por qué los he reunido esta noche. Caminó hacia una pantalla grande que descendió silenciosamente del techo. Durante décadas, he construido una red de negocios que abarca múltiples continentes e industrias, pero siempre he operado desde las sombras, evitando la atención pública, protegiendo mis intereses de ojos curiosos. Presionó un control remoto y la pantalla mostró un mapa con conexiones que se extendían por todo el mundo. Eso está a punto de cambiar. Esta noche les presento la Iniciativa Fénix, un consorcio que unirá recursos de todos ustedes bajo una estructura legal que será, para todos los efectos prácticos, intocable. Isabela escuchaba atentamente mientras Arturo explicaba los detalles. Era brillante, tenía que admitirlo. Había creado un laberinto de empresas fantasma, jurisdicciones favorables y acuerdos políticos que haría prácticamente imposible que cualquier autoridad pudiera rastrear o procesar las actividades del consorcio. ¿Y qué hay de las investigaciones pendientes? Uno de los invitados preguntó. Varios de nosotros tenemos situaciones delicadas con ciertas autoridades. Arturo sonrió con la confianza de quien tiene todas las respuestas. Parte del acuerdo que cerraremos esta noche incluye contribuciones significativas a campañas políticas estratégicas. Para cuando amanezca, tendremos aliados en posiciones clave que garantizarán que ninguna investigación llegue a ningún lado. Está hablando de corrupción abierta. Isabela habló antes de poder contenerse. Todos los ojos se giraron hacia ella. Arturo la estudió con expresión curiosa, como si recién notara algo interesante. Prefiero llamarlo realismo pragmático, señorita Estrada. Las reglas del juego fueron escritas por personas como nosotros. Simplemente estamos utilizándolas a nuestro favor. ¿Y qué pasa con quienes se interponen en el camino? Isabela presionó, sabiendo que estaba pisando terreno peligroso pero necesitando más. He escuchado rumores sobre sus métodos para eliminar obstáculos. El silencio que cayó sobre la sala fue instantáneo y pesado. Los otros invitados intercambiaron miradas nerviosas. Arturo, sin embargo, mantuvo su sonrisa. Señorita Estrada, me parece que sus fuentes de información son bastante coloridas. Se acercó a ella lentamente. ¿Puedo preguntarle dónde escuchó tales rumores? En círculos donde se habla de una mujer que murió en circunstancias sospechosas hace muchos años. Isabela sostuvo su mirada sin pestañear. Una mujer que era su socia, y que cometió el error de desafiarlo. Algo cambió en los ojos de Arturo. Fue sutil, apenas perceptible, pero Isabela lo vio. Un destello de algo oscuro que rápidamente fue controlado y enterrado bajo capas de civilidad practicada. Me temo que no sé de qué está hablando. Su voz seguía siendo amable, pero había perdido algo de su calidez anterior. Quizás deberíamos continuar esta conversación en privado. Los demás invitados pueden comenzar a revisar los documentos del acuerdo. Hizo un gesto hacia una puerta lateral que conducía a lo que parecía ser un estudio privado. Isabela sabía que estaba a punto de entrar en la boca del lobo, pero también sabía que esta era la oportunidad que necesitaba. Por supuesto, aceptó, caminando hacia la puerta. El estudio era más pequeño pero igualmente lujoso. Arturo cerró la puerta detrás de ellos y su expresión cambió completamente. La máscara de cordialidad cayó, revelando algo mucho más frío debajo. ¿Quién eres realmente?, preguntó sin rodeos. Isabela consideró sus opciones durante una fracción de segundo. Podía mantener la farsa, intentar obtener más información de manera sutil. O podía hacer lo que realmente había venido a hacer. Eligió la verdad. Mi nombre es Isabela Márquez, dijo,
observando cómo el reconocimiento iluminaba los ojos de Arturo. «Y tú mataste a mi madre». El silencio que siguió fue diferente a cualquiera que Isabela hubiera experimentado. Era el silencio de dos depredadores evaluándose mutuamente, calculando fuerzas, anticipando movimientos. Y entonces Arturo hizo algo que Isabela no esperaba. Se rió. No era una risa nerviosa ni defensiva. Era genuina, casi admirativa. «Isabela Márquez», pronunció su nombre como si fuera un vino fino que estuviera degustando. «La hija de Elena. Finalmente nos conocemos». Se sirvió una copa de whisky de un carrito cercano, moviéndose con la calma de quien tiene todo bajo control. «Debo decir que estoy impresionado. Tu padre ha pasado décadas tratando de encontrar evidencia en mi contra, y en una noche, tú llegas más lejos de lo que él jamás logró. Sé lo que le hiciste a mi madre». Isabela mantuvo su voz firme. «Sé lo que me hiciste a mí, orquestando mi matrimonio con Rodrigo, y sé sobre el bebé que los castellanos me quitaron». Por primera vez, Arturo pareció genuinamente sorprendido. «¿El bebé? Ah, eso fue iniciativa de Mercedes. Debo admitir que ni siquiera yo sabía de eso hasta mucho después. Esa mujer tiene un talento natural para la crueldad». Bebió un sorbo de whisky, estudiando a Isabela con ojos calculadores. «Pero ya que estamos siendo honestos, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que viniendo aquí con un micrófono oculto vas a conseguir algo?» El corazón de Isabela se detuvo. «¿Cómo sabía?» «Los detectores de señales en la entrada son muy sofisticados», Arturo explicó, leyendo su expresión. «Tu pequeño dispositivo fue bloqueado en el momento en que cruzaste la puerta de la suite. Tu padre no ha escuchado una sola palabra desde que entraste aquí». Isabela sintió pánico creciendo en su pecho, pero se negó a mostrarlo. «No necesito que mi padre escuche. Solo necesitaba verte la cara cuando supieras que tu tiempo se acabó». «¿Mi tiempo?» Arturo se sentó en un sillón de cuero cruzando las piernas con elegancia casual. «Querida niña, mi tiempo apenas comienza. En unas horas cerraré el acuerdo más importante de mi carrera. Tendré protección política absoluta. ¿Y tú? Bueno, tú habrás desaparecido». «¿Me estás amenazando?» «Te estoy explicando la realidad». Arturo se inclinó hacia adelante. «Tu madre cometió el error de subestimarme. No cometas el mismo error». Isabela sintió algo vibrar en su bolsillo. Su teléfono. Discretamente lo sacó lo suficiente para ver la pantalla. Era un mensaje de Patricia. «Plan B activado. Confía en nosotros». No sabía qué significaba, pero decidió confiar. «Hay algo que no entiendo», dijo, ganando tiempo. «Si odiabas tanto a mi padre por haberte quitado a mi madre, ¿por qué no lo destruiste a él directamente? ¿Por qué venir por mí?» Arturo la estudió durante un largo momento, como si decidiera cuánto revelar. Porque destruir a Eduardo habría sido demasiado fácil, demasiado rápido. Quería que sufriera como yo sufrí. Quería que viera cómo todo lo que amaba se desmoronaba lentamente. Tu matrimonio fallido, tu corazón roto, tu dignidad pisoteada. Cada lágrima que derramaste fue un regalo para mí. Se puso de pie, caminando hacia ella. «Pero debo admitir que me decepcionaste. Esperaba que estuvieras destruida, que fueras una sombra de persona. En cambio, aquí estás, enfrentándome con fuego en los ojos. Eres más parecida a tu madre de lo que imaginé. Mi madre era la mujer más valiente que existió». Isabela retrocedió un paso mientras él avanzaba. «Tu madre era una tonta sentimental que eligió a un hombre mediocre en lugar de construir un imperio conmigo». La voz de Arturo perdió toda cordialidad. «Pudimos haber conquistado el mundo juntos. En cambio, ella eligió el amor. Y mira cómo terminó». «Terminó amada», Isabela respondió. «Terminó siendo recordada con cariño por su esposo y su hija. ¿Cómo crees que te recordarán a ti cuando mueras? ¿Crees que alguien derramará una sola lágrima?» El golpe fue rápido, inesperado. No un golpe físico, sino la mano de Arturo agarrando su brazo con fuerza dolorosa. «Cuidado con lo que dices, niña. Estás muy lejos de cualquier ayuda». Pero antes de que Isabela pudiera responder, las luces de la suite se apagaron repentinamente. Gritos de sorpresa llegaron desde el salón principal. Y en la oscuridad, Isabela escuchó algo que hizo que su corazón diera un salto de esperanza. Sirenas. Muchas sirenas, acercándose rápidamente. «¿Qué demonios?» Arturo la soltó, corriendo hacia la ventana. Abajo, en la calle,
Una flota de vehículos policiales rodeaba el hotel. Pero no eran solo policías locales. Isabella reconoció las insignias de agencias federales, unidades especiales, incluso lo que parecían ser agentes internacionales. «Esto es imposible», Arturo susurró, su compostura finalmente agrietándose. «Tengo gente en todas partes. Nadie debería poder». «Tu gente no sirve de nada cuando la evidencia es internacional». Una voz familiar sonó desde la puerta. Eduardo Márquez estaba de pie en el umbral, flanqueado por agentes uniformados. Pero no era su presencia lo que dejó a Arturo sin palabras. Era la mujer que estaba junto a él, Vanessa Ortega, sosteniendo una carpeta gruesa, mirando a Arturo con una expresión que combinaba terror y triunfo. Resulta que las grabaciones que Vanessa guardó durante años incluyen conversaciones con funcionarios de 3 países diferentes. Eduardo explicó mientras los agentes entraban a la habitación. Cuando compartimos esa información con las autoridades apropiadas, todos estuvieron muy interesados en cooperar. Arturo Navarro, un agente se adelantó. Queda detenido por múltiples cargos que incluyen conspiración, fraude internacional y homicidio en primer grado. Mientras le colocaban las esposas, Arturo miró a Isabella con ojos que ardían de odio puro. «Esto no ha terminado», siseó. «Tengo recursos que ni siquiera imaginas. Tengo secretos que destruirían a tu familia si salieran a la luz». «¿Qué secretos?» Eduardo se acercó, su expresión peligrosa. Arturo sonrió, una sonrisa cruel y rota. «Pregúntale a tu hija sobre la verdadera razón por la que tu esposa vino a verme la noche que murió. Pregúntale qué descubrió Elena sobre ti. Porque yo no fui el único que le mintió». Los agentes se lo llevaron antes de que pudiera decir más, dejando a Eduardo paralizado y a Isabella llena de preguntas que no sabía cómo formular. ¿Qué había querido decir? ¿Qué secreto guardaba su padre? ¿Y qué había descubierto su madre aquella fatídica noche? La victoria sabía amarga cuando venía acompañada de nuevas dudas. El viaje de regreso desde el Hotel Gran Mirador fue el más largo de la vida de Isabella. Sentada junto a su padre en el asiento trasero del vehículo, las palabras de Arturo Navarro resonaban en su mente como un eco venenoso que se negaba a desaparecer. «Pregúntale a tu hija sobre la verdadera razón por la que tu esposa vino a verme la noche que murió. Pregúntale qué descubrió Elena sobre ti». Eduardo miraba por la ventana en silencio, su perfil iluminado intermitentemente por las luces de la calle. Isabella conocía a su padre lo suficiente para saber que ese silencio no era tranquilidad, era tormenta contenida. «Papá», finalmente se atrevió a hablar. «Lo que dijo Arturo». «No ahora, Isabella». Eduardo la interrumpió suavemente pero con firmeza. «Por favor, no ahora». El resto del trayecto transcurrió en un silencio que pesaba como plomo. Cuando llegaron al penthouse de Eduardo, Patricia los esperaba con noticias. «Arturo está bajo custodia federal», informó. «Las autoridades de 3 países han presentado cargos. No hay manera de que salga libre en lo que le queda de vida». Era una victoria enorme. Pero Isabella no podía sentir satisfacción mientras esa duda corrosiva seguía creciendo en su pecho. «Patricia, ¿puedes darnos un momento a solas?», Eduardo pidió con voz cansada. La abogada asintió y se retiró discretamente. Padre e hija quedaron solos en el amplio salón, el silencio de la madrugada envolviéndolos como una manta pesada. Eduardo se sirvió un vaso de agua con manos que temblaban ligeramente. Isabella nunca lo había visto temblar. Su padre siempre había sido roca, fortaleza, seguridad inquebrantable. Verlo así la asustaba más que cualquier amenaza de Arturo. «Lo que voy a contarte», Eduardo comenzó sin mirarla. «Debí habértelo dicho hace mucho tiempo, pero tenía miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de destruir la imagen que tenías de tu madre. Miedo de perderte». Isabella sintió que su corazón se detenía. «Papá, me estás asustando». Eduardo finalmente se giró hacia ella, y lo que Isabella vio en sus ojos la destrozó. Eran los ojos de un hombre que había cargado un peso imposible durante demasiado tiempo. «Tu madre y yo nos amábamos profundamente. Eso nunca fue mentira. Pero nuestro matrimonio tuvo momentos difíciles que nunca te conté». Se sentó pesadamente en el sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Cuando nos conocimos, yo no era nadie. Un joven con sueños grandes pero bolsillos vacíos. Tu madre, en cambio, ya era una empresaria exitosa. Tenía su compañía con Arturo, tenía dinero, tenía futuro asegurado». «Eso ya lo sé, papá».
Lo que no sabes es que cuando Elena me eligió a mí sobre Arturo, él no fue el único que se sintió traicionado. Eduardo cerró los ojos con dolor. Los padres de tu madre, tus abuelos, estaban furiosos. Ellos habían planeado que Elena se casara con Arturo. Era un acuerdo de negocios disfrazado de romance. La unión de dos familias, dos fortunas. Isabela recordó vagamente a sus abuelos maternos. Habían muerto cuando ella era muy pequeña, y su padre rara vez hablaba de ellos. Cuando Elena los desafió para casarse conmigo, ellos la desheredaron completamente. Le quitaron todo, su parte de la empresa, su fideicomiso, sus propiedades, todo. No lo sabía, Isabela susurró. Tu madre nunca quiso que lo supieras. Le avergonzaba admitir que su propia familia la había rechazado por seguir su corazón. Eduardo abrió los ojos, brillantes de lágrimas contenidas. Empezamos nuestra vida juntos sin nada. Yo trabajaba en lo que podía mientras ella cuidaba de ti. Fueron años difíciles, pero éramos felices. Hizo una pausa larga, como reuniendo fuerzas para lo que venía. Entonces, un día, recibí una oferta. Un inversionista misterioso quería financiar mi primera empresa. Era demasiado bueno para ser verdad, pero estábamos desesperados. Acepté sin hacer demasiadas preguntas. El corazón de Isabela latía con fuerza. ¿Quién era el inversionista? En ese momento no lo supe. Los documentos estaban a nombre de empresas que no podía rastrear. Solo años después descubrí la verdad. Eduardo la miró directamente a los ojos. Era Arturo. Isabela sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué? Arturo financió mi primera empresa. Cada centavo que usé para construir mi imperio vino originalmente de él. Y yo no lo supe hasta que ya era demasiado tarde. Pero, ¿por qué haría eso? Te odiaba. Exactamente. La voz de Eduardo se quebró. Lo hizo porque me odiaba. Quería asegurarse de que todo lo que yo construyera, todo mi éxito, estuviera manchado por su participación. Quería poder destruirme en cualquier momento simplemente revelando la verdad. Isabela intentaba procesar la información, pero cada revelación traía más preguntas. ¿Mamá lo sabía? El silencio que siguió fue la respuesta más dolorosa que Eduardo podría haber dado. Tu madre lo descubrió. Finalmente admitió. Encontró documentos que yo había escondido. Documentos que mostraban el origen del dinero. Y fue a confrontar a Arturo para exigirle que nos dejara en paz. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Eduardo, y con ellas cayeron también las defensas que había mantenido durante tanto tiempo. La noche que murió, Elena fue a ver a Arturo por mi culpa, porque yo le había mentido, porque yo había aceptado dinero del hombre que la había acosado durante años sin decírselo. Ella murió tratando de protegerme de mi propia estupidez. Isabela sintió sus propias lágrimas cayendo mientras observaba a su padre derrumbarse. El hombre más fuerte que conocía, el héroe de su infancia, estaba sollozando como un niño frente a ella. Cada día desde entonces, Eduardo continuó entre lágrimas, he cargado con esa culpa. Cada logro, cada millón que gané, está construido sobre una mentira. Y tu madre murió sin saber cuánto la amaba, pensando que yo la había traicionado. Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando con sollozos que había contenido durante años. Isabela permaneció inmóvil por un momento que pareció eterno. Su mente procesaba todo lo que había escuchado: la traición, las mentiras, la culpa. Su padre no era el héroe perfecto que ella había creído. Era un hombre que había cometido errores terribles, pero también era un hombre que había sufrido las consecuencias de esos errores cada día de su vida. Un hombre que había dedicado su existencia a protegerla, a darle una vida normal, a asegurarse de que ella nunca conociera el dolor que él cargaba. Lentamente, Isabela se levantó de su asiento y caminó hacia su padre. Se arrodilló frente a él y tomó sus manos apartándolas de su rostro. «Papá», dijo con voz suave pero firme, «mírame». Eduardo levantó la vista, su rostro devastado por el llanto y la culpa. «Lo que hiciste estuvo mal», Isabela dijo. «Aceptar ese dinero, mentirle a mamá, estuvo mal». Eduardo asintió, incapaz de hablar. «Pero papá», Isabela apretó sus manos, «mamá no murió por tu culpa. Murió porque Arturo Navarro es un monstruo que no aceptaba perder. Tú cometiste errores, pero él cometió un crimen. Eso no es lo mismo. Pero si yo no hubiera...»
Si tú no hubieras aceptado ese dinero, Arturo habría encontrado otra manera de hacernos daño. Eso es lo que hacen las personas como él. Destruyen todo lo que tocan sin importar nada. Isabela se sentó junto a su padre, pasando un brazo por sus hombros. ¿Sabes qué recuerdo de mamá?, preguntó suavemente. Recuerdo que cada noche, antes de dormirme, ella me decía que lo más importante en la vida era amar con todo el corazón, aunque doliera. Decía que las personas que aman de verdad siempre cometen errores, porque amar es arriesgarse. Eduardo la miró con ojos rojos e hinchados. Tú amaste a mamá con todo tu corazón, y ella te amaba igual. Los errores que cometiste los cometiste tratando de darle una vida mejor, tratando de ser digno de ella. Eso no te convierte en villano, papá. Te convierte en humano. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente?, Eduardo susurró. Porque eso es lo que habría querido mamá. Isabela sintió sus propias lágrimas cayendo nuevamente. Y porque durante toda mi vida, tú has sido el mejor padre que cualquier niña podría pedir. Me protegiste, me amaste, sacrificaste tu propia felicidad para que yo tuviera una vida normal. ¿Crees que voy a dejar que los errores del pasado borren todo eso? Padre e hija se abrazaron en medio del salón, llorando juntos, liberando años de dolor, secretos y culpa. Era un abrazo que sanaba heridas que ninguno de los dos sabía que todavía estaban abiertas. Cuando finalmente se separaron, algo había cambiado entre ellos. Ya no había secretos, ya no había máscaras. Solo quedaba la verdad, cruda y dolorosa, pero también liberadora. Hay algo más que necesitas saber, Eduardo dijo limpiándose las lágrimas. Algo que descubrí mientras investigaba a Arturo, pero que no sabía cómo decirte. ¿Qué cosa? Eduardo sacó su teléfono y buscó algo en sus archivos. Cuando encontró lo que buscaba, se lo mostró a Isabela. Era una fotografía vieja, descolorida por el tiempo, de una mujer joven sosteniendo a un bebé. La mujer era hermosa, con ojos que Isabela reconoció inmediatamente porque los veía cada vez que se miraba al espejo. ¿Esta es mamá?, preguntó, confundida. ¿Y el bebé soy yo? Mira la fecha. Eduardo señaló la esquina de la imagen. Isabela leyó los números, y su confusión se convirtió en shock. La fecha era años antes de que ella naciera. No entiendo. Si este bebé no soy yo, entonces, ¿quién? Tu madre tuvo otro hijo antes de conocerme, Eduardo explicó suavemente. Un hijo que ella creía que había muerto al nacer. Eso es lo que le dijeron sus padres. Pero hace poco descubrí que mintieron. El bebé no murió. Fue dado en adopción sin el conocimiento de Elena. Isabela sintió que el mundo daba vueltas. ¿Estás diciendo que tengo un hermano? ¿O una hermana? No lo sé. Los registros de adopción están sellados, y no he podido encontrar más información. Eduardo tomó la mano de su hija. Pero si quieres buscar, si quieres encontrar a esa persona, te ayudaré. Isabela miró la fotografía con ojos nuevos. Su madre, joven y radiante, sosteniendo a un bebé que el mundo le había arrebatado. Otro secreto. Otra vida destruida por personas que creían tener derecho a controlar a otros. Sí, dijo finalmente. Quiero encontrarlo. Quiero encontrar a mi hermano o hermana. Por mamá. Eduardo asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro agotado. Entonces lo haremos, juntos. El amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas del penthouse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Era un nuevo día, un nuevo comienzo. Isabela se acercó a la ventana, observando la ciudad despertar. Había llegado a este lugar siendo una mujer humillada, destrozada, convencida de que no valía nada. Y ahora, después de una noche que había cambiado todo, se sentía diferente. Había perdido un matrimonio falso, pero había ganado la verdad. Había descubierto traiciones devastadoras, pero también había encontrado aliados inesperados. Había enfrentado al monstruo que destruyó a su madre, y lo había vencido. Y había perdonado a su padre, liberándolos a ambos de cadenas invisibles. Pero todavía quedaba algo por hacer. «Papá», dijo sin girarse, «necesito ver a Rodrigo. Necesito cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas». Eduardo se acercó a ella, colocando una mano en su hombro. «¿Estás segura? Después de todo lo que descubriste sobre él». Precisamente por eso, Isabela se giró para enfrentar a su padre.
Rodrigo fue un cobarde que permitió que su familia me destruyera, pero también fue una víctima de Arturo, aunque no lo sepa. Necesito verlo una última vez. No por él, por mí. ¿Qué vas a decirle? Isabela pensó durante un momento. La verdad, toda la verdad, y después voy a dejarlo ir. Sin odio, sin rencor, sin deseos de venganza. Solo voy a dejarlo ir. Eduardo la miró con orgullo infinito. Definitivamente eres hija de tu madre. Y tuya también, papá, con errores y todo. Padre e hija compartieron una sonrisa. La primera sonrisa genuina en lo que parecían años. Afuera, el sol terminaba de salir, bañando la ciudad en luz dorada. Era el comienzo de algo nuevo. Pero antes de que ese nuevo capítulo pudiera comenzar, Isabela tenía que cerrar el anterior. Y Rodrigo Castellanos no tenía idea de lo que estaba por enfrentar. La mansión Castellanos lucía diferente a la luz del día. Sin los candelabros brillando ni las flores frescas decorando cada rincón, parecía lo que realmente era. Una casa construida sobre apariencias vacías y orgullo sin sustancia. Isabela subió los escalones de la entrada con paso firme. No había llamado antes de venir. No necesitaba permiso para cerrar un capítulo de su propia vida. La empleada que abrió la puerta la reconoció inmediatamente y su rostro mostró una mezcla de sorpresa y algo que parecía admiración. «Señora Isabela», susurró. «Todos vimos las noticias. Lo que hizo fue increíble. Ya no soy señora de nadie». Isabela respondió con una sonrisa suave. «¿Está Rodrigo?» «En el jardín trasero. Solo. Los señores Castellanos no han salido de su habitación desde anoche». Isabela asintió y caminó hacia el jardín, atravesando los pasillos que una vez había recorrido sintiéndose una intrusa. Ahora caminaba como quien visita un museo de su propio pasado, observando, recordando, pero ya sin pertenecer a ese lugar. Rodrigo estaba sentado en un banco de piedra junto a la fuente que había sido el orgullo de doña Mercedes. Tenía la mirada perdida en el agua, los hombros hundidos, la postura de un hombre cuyo mundo se había derrumbado. Cuando escuchó los pasos de Isabela, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Había estado llorando. «Isabela». Su voz era apenas un susurro ronco. «No esperaba verte. Yo tampoco esperaba venir». Ella se detuvo a unos metros de distancia. Pero necesitaba hacerlo. Rodrigo se puso de pie torpemente, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Las noticias, Arturo Navarro, todo lo que salió a la luz. Balbuceaba, incapaz de formar oraciones completas. No sabía, Isabela. Te juro que no sabía nada de lo que él había planeado. Lo sé. Isabela respondió con calma. Rodrigo la miró sorprendido. ¿Lo sabes? Sé que fuiste un peón, igual que yo. Arturo manipuló a tu familia. Les ofreció dinero cuando estaban desesperados, a cambio de que te casaras conmigo. Ellos aceptaron porque veían una oportunidad de negocio. Tú aceptaste porque nunca has sabido decirle que no a tu padre. Cada palabra era precisa, sin crueldad, pero sin compasión tampoco. Solo verdad. Pero hay cosas que sí sabías, Rodrigo. Isabela continuó. Sabías que tu familia me humillaba y no hiciste nada. Sabías que me despreciaban y guardaste silencio. Sabías que Vanessa existía, que tenías un hijo con ella, y me miraste a los ojos cada día fingiendo que yo era tu única mujer. Rodrigo bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. Y lo peor de todo, la voz de Isabela se quebró ligeramente. Sabías lo del bebé. Sabías lo que tu madre me hizo, y nunca dijiste una palabra. El silencio que siguió fue devastador. Rodrigo no negó nada. No podía. Lo supe después. Finalmente habló, su voz ahogada. Meses después. Mi madre me lo contó como si fuera algo de lo que estar orgullosa. Dijo que había protegido a la familia de una complicación innecesaria. Isabela sintió el dolor atravesarla como un cuchillo, pero ya no permitió que la destruyera. ¿Y qué hiciste cuando lo supiste? Nada, Rodrigo admitió, las lágrimas cayendo por su rostro. No hice nada, porque soy un cobarde, Isabela. Siempre lo he sido. Toda mi vida he hecho lo que otros esperaban de mí, lo que mi padre ordenaba, lo que mi madre aprobaba. Nunca tuve el valor de ser mi propia persona. Se dejó caer de nuevo en el banco, derrotado. Cuando te conocí, por un momento pensé que podía ser diferente. Tú eras tan libre, tan auténtica. No te importaba lo que la gente pensara. Yo admiraba eso.
Creo que hasta lo amaba, pero no lo suficiente, Isabela completó. No lo suficiente, Rodrigo repitió. Nunca lo suficiente. Isabela se acercó lentamente y se sentó en el otro extremo del banco, dejando espacio entre ellos. Vine aquí pensando que te odiaba, dijo suavemente, pensando que quería gritarte, hacerte sentir una fracción del dolor que tú me causaste. Pero ahora, mirándote, solo siento lástima. Rodrigo la miró con ojos heridos. Lástima porque tenías todo para ser un buen hombre, y elegiste ser un cobarde. Lástima porque tuviste la oportunidad de amar y ser amado, y la desperdiciaste por miedo. Lástima porque cuando mires atrás en tu vida, solo verás las sombras de lo que pudiste haber sido. Se puso de pie, mirándolo desde arriba. Te perdono, Rodrigo, no porque lo merezcas, sino porque cargar con odio es demasiado pesado, y yo tengo una vida que vivir. Pero el perdón no significa olvido, y definitivamente no significa que volveremos a vernos después de hoy. Sacó un sobre de su bolso y lo dejó en el banco junto a él. Estos son los papeles del divorcio. Justos, equitativos, sin juegos sucios. Fírmalos y envíalos a Patricia Solano. Después de eso, no quiero saber nada más de ti ni de tu familia. Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas. Isabela, si pudiera volver atrás. Pero no puedes. Ella interrumpió con gentileza. Nadie puede. Lo único que podemos hacer es aprender de nuestros errores y tratar de ser mejores. Espero que algún día encuentres el valor que siempre te faltó. No por mí, por ti mismo. Y por Mateo. Rodrigo levantó la vista sorprendido al escuchar el nombre de su hijo. Ese niño no eligió nacer en medio de este desastre. Isabela continuó. Merece un padre que esté presente, que lo ame sin condiciones, que le enseñe a ser valiente. Sé ese padre, Rodrigo. Es lo único bueno que puedes hacer con lo que queda de tu vida. Sin esperar respuesta, Isabela dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Pero antes de desaparecer por la esquina del jardín, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Adiós, Rodrigo. Y con esas dos palabras, cerró para siempre el capítulo más doloroso de su vida. Semanas después, Isabela estaba sentada en la oficina que ahora ocupaba en Corporación Global Márquez. Su padre había insistido en que trabajara con él, no como heredera privilegiada, sino como profesional que debía ganarse su lugar. Y ella había aceptado con una condición: usar su posición para ayudar a otros. El programa que había creado se llamaba Voces Silenciadas. Su propósito era identificar y apoyar a mujeres atrapadas en situaciones de abuso, manipulación o control, mujeres como ella había sido, mujeres como Vanessa, mujeres que el sistema había ignorado. En su primera semana de operación, habían ayudado a 17 mujeres a salir de relaciones destructivas, proporcionándoles recursos legales, apoyo psicológico y oportunidades de empleo. Vanessa Ortega era una de las coordinadoras del programa. Había resultado ser brillante para conectar con mujeres que desconfiaban del sistema, precisamente porque ella misma había sido una de ellas. Mateo ahora asistía a una buena escuela, y madre e hijo finalmente vivían sin miedo. Patricia Solano había dejado su trabajo como defensora pública para unirse al equipo legal de la fundación. Decía que defender a Isabela había sido el caso más importante de su carrera, y quería seguir haciendo ese tipo de diferencia. Un golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Isabela. «Adelante». Eduardo entró con una expresión que Isabela no podía descifrar. Había algo en sus ojos, una mezcla de emoción y nerviosismo que ella rara vez veía en él. «Tenemos visita», dijo simplemente. «¿Quién?». En lugar de responder, Eduardo se hizo a un lado, revelando a una mujer joven parada en el umbral. Era apenas unos años mayor que Isabela, con cabello oscuro y ojos que resultaban extrañamente familiares. Ojos que Isabela reconoció inmediatamente porque eran idénticos a los de la fotografía que su padre le había mostrado semanas atrás. Idénticos a los de su madre. «Isabela». Eduardo habló con voz temblorosa. «Ella es Lucía, tu hermana». El mundo se detuvo. Lucía avanzó un paso, sus propios ojos brillando con lágrimas contenidas. «Me pusieron el nombre de mi madre biológica», dijo con voz suave. «Aunque nunca supe quién era ella hasta hace poco. Cuando las noticias sobre Arturo Navarro salieron, cuando mencionaron a Elena Ramírez, mi madre adoptiva finalmente me contó la verdad». Isabela se levantó de su silla, sus piernas temblando. «¿Cómo te encontraron?».
Yo los encontré a ustedes. Lucía sonrió tímidamente. Cuando supe que tenía una familia biológica, que tenía una hermana, no pude quedarme sin hacer nada. Así que investigué, busqué, y finalmente reuní el valor para venir. Las dos mujeres se miraron durante un momento que pareció eterno. Dos desconocidas que compartían sangre, historia, dolor. Dos mitades de una familia que había sido destrozada por la crueldad de otros. Y entonces, sin necesidad de palabras, se abrazaron. Fue un abrazo que sanó heridas que ninguna de las dos sabía que tenía. Un abrazo que conectó pasado con presente, pérdida con esperanza, tragedia con redención. Eduardo las observaba con lágrimas cayendo libremente por su rostro. Su Elena se había ido, pero su legado vivía en estas dos mujeres extraordinarias que ahora se habían encontrado. Mamá estaría tan feliz. Isabel la susurró sin soltar a su hermana. Lo está, Lucía respondió. Donde sea que esté, lo está. Meses más tarde, Isabela estaba parada frente a una multitud en el auditorio principal del Centro de Convenciones Metropolitano. El evento era la gala anual de Voces Silenciadas, y cientos de personas habían venido a apoyar la causa. En la primera fila estaban su padre, su hermana Lucía, Patricia, Vanessa con el pequeño Mateo, y docenas de mujeres cuyas vidas habían sido transformadas por la fundación. Hace tiempo, Isabela comenzó su discurso. Yo era una mujer que creía no valer nada. Estaba casada con un hombre que no me amaba, rodeada de personas que me despreciaban, convencida de que mi única opción era aceptar la humillación en silencio. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Me dijeron que no era suficiente. Me dijeron que mi origen era vergonzoso. Me dijeron que debía estar agradecida por las migajas que me daban. Y durante mucho tiempo les creí. Su voz se fortaleció. Pero entonces descubrí algo. Descubrí que las personas que nos hacen sentir pequeños lo hacen porque tienen miedo de nuestro potencial. Descubrí que el valor no viene de apellidos o cuentas bancarias, sino de la decisión de levantarse cuando el mundo te empuja al suelo. Y descubrí que siempre, siempre, hay alguien dispuesto a tenderte la mano si te atreves a pedirla. Miró a su padre con amor infinito. Mi padre me enseñó que los errores del pasado no definen nuestro futuro, que el perdón es más poderoso que la venganza, y que el amor verdadero significa aceptar a las personas con todas sus imperfecciones. Sus ojos se movieron hacia Lucía. Mi hermana me enseñó que la familia no es solo sangre, sino elección. Que los lazos más fuertes son los que construimos con valentía, no los que nos imponen las circunstancias. Finalmente, miró a las mujeres en la audiencia, muchas de ellas con lágrimas en los ojos. Y todas ustedes me enseñan cada día que la esperanza es indestructible, que no importa cuántas veces nos derriben, siempre podemos volver a levantarnos, que nuestra voz importa, aunque el mundo intente silenciarnos. Se irguió con dignidad absoluta. Hoy estoy aquí no como víctima, sino como sobreviviente. No como la mujer humillada que firmó papeles de divorcio mientras otros se burlaban, sino como la mujer que transformó su dolor en propósito. Y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. La ovación que siguió fue ensordecedora. Pero para Isabela, el sonido más importante era el latido de su propio corazón, finalmente en paz. Esa noche, después de la gala, Isabela caminó sola hacia el jardín del centro de convenciones. Necesitaba un momento de silencio, un momento para procesar todo lo que había logrado, todo lo que había superado. La luna brillaba sobre ella, y por primera vez en su vida, sintió que su madre estaba cerca, no como un recuerdo doloroso, sino como una presencia cálida y reconfortante. Lo logré, mamá, susurró al cielo. Encontré a Lucía, perdoné a papá, cerré el pasado, y estoy construyendo algo hermoso con mi vida. Una brisa suave acarició su rostro, como una respuesta del universo. Isabela sonrió, las lágrimas cayendo pero sin tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de cierre, de nuevo comienzo. Había entrado a la mansión Castellanos como una mujer humillada, despreciada, convencida de que no merecía nada mejor. Salía de esta historia como una mujer completa, amada, con propósito. El divorcio que iba a destruirla había terminado liberándola. La humillación que iba a aplastarla
había terminado fortaleciéndola, y el secreto de su padre, el que debía avergonzarla, había terminado regalándole una hermana. La vida tenía formas misteriosas de transformar el dolor en bendición. Isabela Márquez ya no era la mujer que necesitaba ser rescatada. Era la mujer que rescataba a otras, y esa era la mejor venganza de todas. Vivir una vida extraordinaria mientras aquellos que quisieron destruirla quedaban atrapados en la mediocridad de su propia crueldad. El sol comenzaba a salir en el horizonte, pintando el cielo de colores que parecían promesas. Un nuevo día, una nueva vida, un nuevo comienzo. Y esta vez, Isabela estaba lista para vivirlo con los brazos abiertos.